Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Vamos a seguir con la geología de España. En este caso vamos con el capítulo 3, Tectónica y sedimentación, de esta serie sobre geología que está basado en el libro homónimo de Ignacio Meléndez Cevia, que por la razón que fuera está descatalogado y es una lástima. Entonces, bueno, de alguna manera estos resúmenes pues le sirven un poco de homenaje. Bueno, entonces, tectónica y sedimentación. Bueno, este dibujo que aparece aquí a la izquierda, pues ilustra bastante bien lo que es este proceso de erosión, transporte y sedimentación. Erosión, como ya supongo que sabemos, es el desgaste de la roca en sí, debido sobre todo al agua, pero también a otros agentes como el viento o como la gelifracción, es decir, la acción del frío, o la termoclastia, la acción del calor, etcétera. Bueno, el transporte, obviamente, estos pedazos de roca que se van desprendiendo de una roca mayor, se transportan por efecto del viento, por efecto del agua, por efecto de la gravedad, hacia otro lugar, hasta que finalmente quedan en algún sitio, normalmente una zona llana o una zona hundida, un valle, en el que sedimentan, es decir, se amontonan unos fragmentos encima de otro y por presión, durante un proceso que puede tardar millones de años, pues va sedimentando y va haciendo una capa de roca homogénea. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre las cuencas sedimentarias, estas zonas de depresión, de valle, y la subsidencia. Todas las cuencas, como zonas hundidas que son, presentan subsidencia. Ahora, hay tres mecanismos principales para que se produzca ese hundimiento, esa subsidencia. Uno es el rifting, otro es el final de la actividad de un penacho térmico y otra es la subsidencia en el borde de un orógeno. Entonces, vamos a ir uno por uno. El rifting. Bueno, el rifting es básicamente que se hace una grieta sobre el suelo, sobre el terreno. Esta grieta se produce por distensión, es decir, la tierra, la placa, digamos, se tira hacia los lados opuestos y se va agrietando. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque un penacho térmico es eyectado desde el núcleo de la Tierra y al chocar contra la litosfera produce esa distensión. Y allá donde digamos, en el centro del impacto, se va agrietando el suelo y obviamente se va hundiendo y eso es la subsidencia por rifting. Una vez que el penacho térmico va cesando de su actividad, aquí vemos en la imagen el penacho térmico que sale del núcleo, en principio el penacho térmico, obviamente, como empuja con mucha fuerza, abomba la litosfera, entonces ahí aparece una forma de relieve. Si la litosfera no resiste el empuje, aparecerían volcanes, ¿vale? Pero de momento vamos a pensar que la litosfera se abomba como efecto del empuje del penacho térmico. Bueno, si no llega a salir el magma fuera, es decir, si no se convierte en lava, pues poco a poco ese penacho térmico perderá fuerza y se digamos, termina, se va perdiendo fuerza y va bajando. Entonces, esa parte del terreno donde había producido el impacto también va a descender, también va a entrar en subsidencia, va a entrar en hundimiento. Muy bien. Y por último, el último caso es el de la subsidencia en el borde de un orógeno, es decir, hundimiento en el borde de una zona montañosa. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, digamos, dos placas, una que empuja hacia la derecha y otra que, no vamos a decir que empuja, simplemente resiste el empuje, Entonces, cuando esa placa empuja, al no poder desplazar la placa que está ubicada en la derecha, lo que hace es amontonar sedimentos. Amontona sedimentos en el borde de la otra placa. Es decir, esto es más o menos como una máquina quitanieves que va empujando la nieve y cuanta más nieve empuja, más alto se hace el montón de nieve. Y al final lo deja, digamos, contra una pared, ¿vale? Y se queda ahí el montón de nieve. En este caso,
amontona sedimentos contra el borde montañoso, contra el borde del orógeno, donde ha surgido, donde ha aparecido una forma de relieve montañoso, y se amontona ahí, ¿de acuerdo? Entonces, este sedimento ahí amontonado pesa muchísimo, como es lógico, y entonces va a producir cierta subsidencia en esta zona de aquí, como vamos viendo. Muy bien. Bueno, pues en casos en los que la subsidencia en el borde de un orógeno produzca un impacto en el que haya ciertos materiales hundidos, puede dar el caso a que esos materiales afloren a la superficie debido a ese impacto. Por ejemplo, esto que vemos aquí son los mayos, que son unas formaciones de conglomerado que están en un pueblo muy cercano a un municipio que se llama Riglos, en Huesca, en el Pirineo aragonés. ¿Cómo aparecen? Bien, pues antes de la orogenia alpina se produce en el Cenozoico. Digamos que lo que hoy es España o la península ibérica, pues era una isla. No tenía las mismas dimensiones, no tenía la misma forma, pero para que nos aclaremos, era una isla. Cuando ocurre la orogenia alpina, la placa africana choca con lo que hoy es la península ibérica y hace que la península ibérica choque contra lo que hoy es Francia, la placa euroasiática. Bueno, pues entonces de resultas de ese magnífico choque aparecen a los Pirineos, por supuesto, y además aparecen estas formas de relieve que era roca que estaba sumergida. Había una fosa llamada la fosa pirenaica entre lo que hoy es Francia y lo que hoy es España. Y como hubo ese tremendo choque, pues afloraron a la superficie estos mayos que llaman allí en la zona, que son, ya digo, es roca de conglomerado. Bueno, el siguiente punto es la erosión y la sedimentación. Hay que tener en cuenta que estos factores actúan durante decenas de millones de años y que las grandes llanuras han sido formadas por inundaciones catastróficas, grandes deshielos, roturas de diques naturales, etc. El principal agente erosivo, con mucha diferencia, es el agua. Por supuesto que hay otros, ya los hemos dicho antes, el aire, el calor, el frío, etc. Bueno, el agua es el que más erosión, más desgaste produce. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la muestra de un río que va cimbreando, durante su formación se va cimbreando durante muchísimo tiempo y que con ayuda de esos afluentes va formando una penillanura a base de este cimbreo. En una costa acantilada el oleaje hará retroceder la pared formando plataformas de abrasión, ¿vale? Pero antes de todo eso, ya vemos cómo este río, al ir formando su cauce poco a poco, pues ha ido dejando brazos muertos en los meandros. Es decir, el río hubo una época que iba por aquí, otra época que iba por aquí, un meandro iba por aquí, otro por aquí, y entonces se quedan estos, digamos, pequeños cuerpos de agua que llamamos meandros muertos, que normalmente, finalmente, pues desaparecen. Se evapora el agua y desaparece. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las transgresiones y regresiones marinas. Bueno, la transgresión marina es que el agua invade la tierra cuando sube el nivel del mar o cuando se produce un hundimiento de una placa tectónica o de parte de una placa tectónica, y la regresión marina es el fenómeno contrario, es decir, el nivel del mar desciende y entonces, pues como vemos aquí, deja sobre la superficie algunos cuerpos marinos, materia orgánica que después se convierte en roca caliza, algunos cuerpos de agua también deja, etc. Bueno, la regresión marina ocurre sobre todo en épocas frías en las que aumenta el tamaño de los polos y por consiguiente desciende el nivel del mar. Bien, estos movimientos se deben a la excentricidad de la órbita terrestre, es decir, la Tierra cuando orbita alrededor del Sol no
no describe una circunferencia, sino una elipsis. La inclinación del eje de la Tierra, la distribución de las masas continentales, es decir, hay masas continentales con un tamaño, con otro, con una forma, con otra, y eso influye en la forma en la que las corrientes marinas van moviendo el agua, y en la actividad de las dorsales. Ya sabéis que son estas formas de relieve que aparecen como resultado del choque o distensión de placas en el fondo del océano. Bueno, también es muy importante la acción del clima en la formación del relieve. Aquí tenemos un pequeño vídeo de cómo se va formando, cómo se van moviendo las placas tectónicas y forman más o menos la geomorfología actual. Y ocurre que si una placa en un momento dado de la historia de la Tierra, que son 4.000 millones de años, está en una zona del mundo que tiene un clima determinado, por ejemplo un clima ecuatorial, pues va a tener una vegetación e incluso una formación de relieve peculiar, adaptada a esas características climáticas. Pero si esa placa se va desplazando y se desplaza, por ejemplo, al norte y entra en la zona templada, pues esas otras características climáticas van a hacer que la fauna, la vegetación e incluso el relieve vayan cambiando, adaptándose a esas nuevas características climáticas. O sea, el clima es un elemento de primer orden. Bueno, y en cuanto a los juegos del nivel de base, el nivel de base de un río es la cota a la que se encuentra su desembocadura, ¿vale? Por ejemplo, el río Tajo, pues en su desembocadura en Lisboa, pues su nivel de base es 0 metros. Un río tarda decenas de millones de años, y vamos a verlo aquí en un vídeo. Este proceso tarda muchísimo y es mucho más largo. Tarda decenas de millones de años en hacer una penillanura, como lo que vemos aquí. Por eso, pues van acabando con el relieve, pero como los continentes tampoco paran, es decir, se producen elevaciones, se producen hundimientos, pues si el nivel de base baja, el río se va encajando en un cauce hasta que encuentre otra cota estable, y ahí empieza a cimbrearse otra vez. Y así sucesivamente. Y se van formando, por ejemplo, aquí terrazas fluviales. Bueno, ¿qué hemos visto aquí? Como este cauce, vamos a verlo otra vez, como este cauce se ha ido adaptando poco a poco, va dejando brazos muertos, los meandros van dejando brazos muertos, y se va cimbreando a lo largo de decenas de millones de años. Y va dejando estos bordes en elevación que llamamos terrazas fluviales. Se encuentra un cauce estable, se hunde, y allí puede estar muchísimo tiempo, y luego se seguirá, como digamos, los movimientos tectónicos no paran nunca, ni el efecto erosivo del agua nunca se detiene, pues dentro de X tiempo el cauce volverá a cambiar. Es decir, nosotros vemos ahora los ríos y, bueno, puede que tengamos la idea de que siempre han estado ahí, que siempre han tenido ese cauce, pero no, han cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Muy bien, pues en fin, esto es todo en cuanto a este apartado de tectónica y sedimentación. Esto es lo más importante, muy resumidamente. Espero que haya quedado claro y que os haya sido de ayuda. Hasta otra.